¿Estáis conmigo? Dice, volvemos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y lleno del Espíritu, dice que salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Estamos viendo una historia que nos narra parte del momento donde el pueblo de Israel, como hemos leído, está en medio de una tribulación. Y me gustaría empezar con un punto muy poco común, quizás para empezar a predicar, pero quiero que ya te pongas el cinturón de seguridad porque desde la primera curva unos van a sentir el volantazo. ¿Estamos bien? ¿Listos? Ok. Dice el versículo 3, empezamos a leer: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado. Y me gustaría empezar en esta mañana con este primer punto, hermanos, que nos van a ayudar a proteger nuestra vida, que nos va a ayudar a poder entender mejor las cosas de Dios, que nos va a ayudar a poder recibir las cosas que Dios ha planeado y ha preparado para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Aquí encontramos uno de los mayores errores en el que el pueblo de Israel se vio envuelto varias veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino que muchas veces. En este versículo que acabamos de leer, nos dice que era un pueblo que había estado sin un verdadero Dios. Y después, la segunda parte del versículo nos muestra qué quiere decir estar sin el verdadero Dios. Porque muchos podemos pensar que estamos caminando con Él, que le amamos, que el hecho de que vengamos a la iglesia y seamos fieles al servicio con el Señor, todo está hecho, pero verdaderamente nos podemos encontrar en este punto donde si escuchásemos lo que Dios tiene que decirnos, quizá Él nos diría: no tenéis al verdadero Dios, no tenéis verdaderamente al gran yo soy, no tenéis verdaderamente aquel que dio su vida por ti y por mí. Porque cuando nosotros declaramos que realmente Él es nuestro Dios, necesitamos entender algunos principios fundamentales. Dice en el versículo anterior, si me lo podéis poner en la pantalla, versículo 3, la segunda parte del versículo dice: sin sacerdote que les enseñara y sin ley y sin un verdadero Dios. 3 puntos que nos van a hablar de si tu vida y mi vida realmente están en el camino correcto, en la dirección correcta y en el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La gran pregunta sería, primero, ¿cuáles son esas cosas en tu vida o en mi vida que puedan estar tomando el lugar de Dios? ¿Cuáles son esas cosas en tu vida que tú todavía no has abandonado a los pies de la cruz? ¿Cuáles son esas cosas todavía donde tú llegas al punto de decir una frase como esta: es superior a mí, o esto controla mi vida, o ya no sé qué hacer con esto? Porque son preguntas o declaraciones que nos muestran o nos pueden llevar a la certeza o a la luz de que quizás el Dios de nuestra vida no es aquel que nosotros pensamos. Como hijos de Dios nos damos cuenta que el evangelio consiste en morir. Eso es lo que representa la cruz, morir para poder resucitar. El domingo pasado estuvimos hablando de qué significa nacer de nuevo. Algunos de nosotros, incluso llevando años en el Señor, nos dimos cuenta que no habíamos nacido de nuevo. Y necesitábamos en ese momento venir a Dios y decirle: Señor, yo quiero realmente nacer de nuevo.
Y no vamos a repetir o a repasar las notas del domingo anterior, sino que seguimos encauzados en lo que Dios quiere hablarnos hoy. La gran pregunta sería, ¿es que hay un Dios que todavía está en el lugar que no le pertenece? ¿El Dios dinero? ¿El Dios trabajo? ¿El Dios finanzas? ¿El Dios una relación? Piénsalo muy bien. Quizá tu Dios es un pecado que está dominando tu vida. Quizá tu Dios es un chico o una chica. Quizá tu Dios es el hecho de poseer y sentirte seguro con tus recursos. ¿Cuál es el Dios de tu vida? Necesitaríamos empezar por esta gran pregunta. Y yo te pido que a la vez conmigo reflexiones a medida que vayamos avanzando, porque este es el tema. Este es el tema para todo lo que viene después. Este es el tema para saber si tú estás realmente caminando un camino de religiosidad o un camino de relación con Dios. Todo empieza por saber qué es o cuál es el Dios de tu vida. Después nos marca otro punto que dice, era un pueblo que no tenía sacerdote. Y esto nos habla de la autoridad que Dios pone en nuestra vida. Esto es realmente un caminar en el que sencillamente nos dejamos instruir, enseñar y dirigir por Dios. Pero eso a veces suena demasiado abstracto, demasiado grande para nosotros. Y por eso Dios tuvo que poner en nuestra vida hombres y mujeres que ejercen una autoridad sobre nuestra vida, que van a ejercer dirección sobre nuestra vida, corrección sobre nuestra vida, dirección sobre nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero como seres humanos, continuamente estamos luchando con las autoridades. Desde pequeñitos, la primera palabra que aprendemos a decir, o de las primeras, ¿cuál es? No. Es curioso, ¿verdad? En vez de sí, pues no, es no. Nos damos cuenta que desde bebé parece que llevamos algo en nuestra carne, en nosotros, que va en contra de la autoridad. Desde pequeñitos queremos jugar ese juego de aquí en casa mando yo papá, aquí en casa mando yo mamá. Y no nos lo dicen así, pero sí nos lo van a decir con sus actitudes, sí nos lo van a decir con su forma de hablar, sí nos lo van a decir desobedeciendo. Están tratando de tirar y tirar y tirar de la cuerda porque están tratando de vencer la autoridad. ¿O solo le pasa a mis hijos? No, ¿verdad? Bueno, Misal dice, yo estoy seguro que son todos, papá. Continuamente. Y cuando vamos creciendo y la autoridad de nuestros padres cada vez va menguando en nuestra vida y tienen menos poder, porque así es natural. Uno crece y parece que todos están deseando a tener 18 años, se piensa que se van a transformar en Superwoman o Superman. Y realmente cumples 18 y dices, ni pelo me ha salido aún. La vida sigue igual. Quizá tienes algún pelillo por ahí solo. Nos damos cuenta que en ese momento empezamos a tener la necesidad de que haya otras personas que tomen el lugar que nuestros padres ya no tienen, pero son líderes o autoridades espirituales, naturales. Cuando te para la policía porque te ha pillado el radar. Y encima a veces tenemos una actitud de, ¿qué pasa? ¿Me puede enseñar su carné, por favor? Y pues no me da la gana. Bueno, si haces eso, mal te va a ir. Pero ¿no sientes en tu interior ese reto contra la autoridad? El hecho de encararte contra ellos, de quedar tú por encima de ellos. ¿O solo me pasa a mí? Continuamente tenemos una lucha de confrontación con la autoridad. No queremos ser gobernados y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y por culpa de ese pecado también, por culpa de ese problema de aprender a someterse a la autoridad, al vivir bajo autoridad, el pueblo de Israel cayó donde cayó. Y termina el último punto diciendo sin ley. La ley representa de alguna forma esas normas que nos
nos hacen poder vivir y convivir juntos en orden. Cuando hablamos de ley, hablamos de orden. Cuando hablamos de ley, hablamos de disciplina. Cuando hablamos de ley, hablamos de dirección. Cuando hablamos de ley, muchas veces nos suena duro porque estamos tanto en la gracia y la gracia y la gracia. La gracia de nada serviría si no existiera la ley. ¿De qué serviría la gracia de Dios si andamos sin ley? Gracias a la ley que nos dice siempre que tú y yo pecamos, la ley que nos muestra que nos hemos equivocado, la ley que nos está diciendo no vayas por ahí porque te vas a hacer daño. Gracias a eso, la gracia de Dios se puede poner a funcionar en nuestra vida. Y queremos ser una generación sin ley. Queremos ser un pueblo sin ley. Queremos ser individuos que hace cada uno lo que bien le parece. Queremos cada uno ser señores y manejar y ser jefes de nuestra propia vida, sin darnos cuenta que cuando damos nuestra vida al Señor, lo que estamos haciendo es rendir el derecho de nuestra vida a Él. Yo ya no tengo que vivir para mí. Yo ya no tengo que desear solamente mis cosas sin importarme lo que Él está esperando de mí. Debo entender que cuando doy mi vida al Señor, yo empiezo a caminar según sus principios que encontramos en este libro. Cuando yo doy mi vida a Él, lo que debo entender es que yo ya no puedo vivir como quiero, sino que debo obedecer a su palabra. Y por eso es necesario que la ley esté entre nosotros. La ley nos va a ayudar a vivir en orden. La ley nos va a ayudar a vivir en disciplina, en corrección. La ley nos va a ayudar a seguir una dirección sin volvernos locos. Estamos en una sociedad donde cada vez queremos menos leyes. Está de moda el decir que cada uno haga lo que le dé la gana. Y ahí es hasta donde estamos caminando y yendo como sociedad. Y solamente hay que mirar a nuestro alrededor para ver que vivir sin ley es vivir hacia un fracaso. Hacia un pozo donde va a ser muy complicado salir de él. Necesitamos que Dios venga y ponga orden en nuestra vida. ¿Amén? ¿Estáis conmigo, hermanos? Ok, y dice en el versículo 4, ahora viendo cómo estaba ese pueblo, y quizá tú has empezado y hemos empezado a sentirnos identificados con alguna de esos problemas que este pueblo tenía, pero no para ahí. Dice, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, entonces Jehová fue hallado. Y muchas veces no entendemos esto tampoco, hermanos. La tribulación en nuestra vida tiene que representar no un pozo donde caemos y nos lastimamos, sino que tenemos que aprender a madurar y saber que las tribulaciones lo que están haciendo es acercarnos cada vez más a Dios. ¿Cómo podemos predicar a un Dios poderoso si tú no has sentido el poder de Dios manifestarse en tu vida? Solamente serán palabras y serán vacías. Hablamos de un Dios poderoso, pero no queremos vivir ese momento de tribulación, llamémoslo así, donde verdaderamente podemos experimentar que Dios, y digo bien, experimentar que Dios es un Dios poderoso. ¿Cuál es la tribulación que estás pasando? Puede ser una relación con tu esposo, con tu esposa, una lucha con tu hijo adolescente, que parece que cuando cumplen 12, 13 años, yo no sé qué les pasa. Empiezan a hacer algo en su interior. ¿Dónde está mi hijo pequeño? Gracioso, bonito, educado. Ahora empiezan a oler mal, hablan mal, huelen mal, se peinan mal, se visten mal, todo mal. Se transforman. ¿Cuál es la tribulación que te toca vivir ahora? Hijo, perdóname, no eres mi tribulación, te amo. Porque después voy a tener... ¿Cuál es la tribulación? Porque en medio de esa tribulación, lo que Dios quiere hacer es manifestarse en tu vida. Si no hay tribulación, no hay experiencia. Si no hay tribulación, no hay bases sólidas. Si no hay tribulación, no hay sentido. La tribulación, aunque nos duela, hermanos, significa
poder de Dios en nuestra vida. Porque esa tribulación no se queda en tribulación. Esa tribulación, como le pasó a este pueblo que se había alejado de Dios, hizo que se convirtiesen, y lo pone ahí. ¿Sabes lo que significa convertir? Adelante los teólogos. ¿Qué es una conversión? Cuando algo se convierte. Transformación, cambio, pasa de negro a blanco, pasa de frío a caliente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Exacto. Entonces significa que la palabra de Dios dice que por medio de la tribulación, cuando tú y yo aprendemos a vivir bajo los principios que hemos leído en el versículo 3, esa tribulación hace que Dios empiece a manifestarse de manera poderosa en nuestra vida. Así que cuando te venga la tribulación, yo no te estoy diciendo que digas, ¡Yuhu! No hay dinero, no hay dinero. Tampoco es eso. Pero que aprendas a decir, si no hay dinero, Señor, es que tú tienes un plan. Déjame aprender. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es, Padre? Ayúdame, te necesito. Y vas a entrar y vamos a entrar en un proceso en el que Dios va a empezar a hablar a nuestra vida. Nos va a mostrar quizá cosas que tenemos que cambiar. Quizá actitudes que tenemos que cambiar, quizá decisiones que tenemos que tomar. Pero es necesario vivir la tribulación para poder conocer realmente la gloria de Dios. ¿Estáis conmigo? Amén. Y leemos un poquito más, dice el versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Ok, ¿no te sientes un poco identificado con esto? ¿Hay alguien que esté ahora mismo aquí sin tribulación? Levanta tu mano, por favor. Te la cortamos. Todos, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Huele a quemado aquí. Huele a altar. Aquí huele a una verdadera adoración. Porque escúchame, sea cual sea el motivo por el cual tú hayas llegado hasta tu tribulación, te lo hayas ganado o no te lo hayas ganado, te haya venido como consecuencia a, o sencillamente te ha venido porque sí, no importa de dónde viene tanto, lo que importa es lo que tú y yo tenemos que aprender para que esa tribulación pase de ser tribulación a gloria. Pero en este momento dice que la tierra entera estaba en aflicción. Debemos saber algo. Muchas veces sabemos autoalimentarnos demasiado bien como iglesia, pero no sabemos alimentar a los que están ahí fuera. Y sobre este giro quiero empezar a hablar ahora, porque la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que saber que no es el venir aquí cada domingo para poder autoalimentarme, para recibir, porque es que de lunes a sábado lo he pasado tan mal que necesito venir y llenar mis vasos de agua, porque estoy seco. La iglesia tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a vivir de una manera muy diferente. Porque aquí este versículo nos muestra la verdadera carga a la cual tú y yo hemos sido llamados a restaurarnos, a animarnos, a aprender para salir. Pero muchas veces caemos en el peligro de que los cristianos vivimos para nosotros mismos continuamente. Y yo, y después yo también. Y él, no hay sitio. Y la iglesia en este tiempo tiene que entender, versículo 5, que estamos en tiempos donde no hay paz. Estamos en tiempos donde hay muchas aflicciones en medio de toda la gente que hay ahí fuera. Y dice el versículo 6, y una gente destruía a otra, guerras. Y una ciudad a otra ciudad. En nuestra propia nación, en España, hay un espíritu de división. Los que se sienten españoles, los que no se sienten, los que son de allí, los que son del otro, los que son en un mismo país. Huele a división.
Vamos a ver cómo está la sociedad, hermanos. Estamos entrando en ese terreno. Dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermanos, es cierto que quizás tú estás pasando por un tiempo de tribulación, pero acabamos de ver en la palabra de Dios cuáles son 3 pilares que nos pueden ayudar a salir de esa tribulación y que esa tribulación se convierta en una bendición para nuestra vida, donde hemos podido experimentar la gloria de Dios con nuestras propias entrañas. Pero la cosa no queda ahí. Me gustaría que fueses conmigo a Mateo capítulo 28. Y que podamos en esta mañana poder centrar nuestras vidas, centrar nuestros objetivos, apuntar correctamente hacia la dirección donde hay que apuntar en este tiempo. Dice en Mateo capítulo 28, es un versículo que muchos conocéis, versículo 16. Decidme un amén cuando lo tengáis. Ok, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Y podéis leer para saber por qué se fueron allí. Mateo capítulo 26, versículo 32 es el momento donde Jesús les dice, cuando yo resucite, iremos a Galilea. Ok, entonces ellos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, según Mateo capítulo 26. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué les pasaba? Dudaban. Algunos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos que vencer la gran puerta de la duda. Esa puerta que continuamente vemos que está cerrada en nuestra vida. La duda que no nos permite entrar a ese lugar donde sentimos la presencia de Dios. La duda que nos hace vivir demasiado bajo nuestras fuerzas y nuestra carne y no podemos experimentar lo sobrenatural. La duda nos cierra la puerta a la bendición de Dios. Muchas veces, yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí os habéis preguntado, ¿esto de las cosas de Dios realmente será verdad? No hace falta que levantes tu mano diciendo, yo soy, yo soy. No. Yo estoy seguro que todos aquí hemos luchado con la duda o luchamos con la duda. Cuando estamos hablando de un Dios que dice que podemos oír, pero no le hemos visto sus oídos. Cuando hablamos de un Dios que puede ver, pero no hemos visto sus ojos. Cuando hablamos de un Dios que dice que está en medio nuestro, pero no le vemos, no le tocamos. Es un camino de fe, pero el camino de fe siempre tendrá un obstáculo llamado duda. Y muchas veces el hecho por el cual hay personas que viven continuamente en la tribulación y parece ser que los años pasan y la tribulación sigue siendo la misma, el mismo problema, el mismo pecado. Algunos dicen, hermanos, yo es que llevo años y años y años luchando con el tabaco. Llevo años y años y años y años luchando con el orgullo. Llevo años y años y años luchando con el rechazo, con la ira, etcétera, etcétera. Hermanos, hay una puerta que en esta mañana tiene que ser derribada en tu caminar de fe con el Señor y esa puerta se llama la duda. No dudes que Dios puede cambiar el mal en bien. No dudes que Dios puede sanarte. No dudes que Dios puede tocar tu matrimonio. No dudes que Dios puede tocar a tu esposo y a tu esposa. No lo dudes. Porque la puerta de la duda muchas veces hacen que vivamos en una continua tribulación. Y es tiempo, la tribulación tiene un tiempo, pero llega un momento que hay que salir de ella. Porque si no, la tribulación se convierte en tu estilo de vida. Y ahí vas a ser un cristiano que vive continuamente vencido. Y lo que queremos ser es vencedores, ¿verdad? Amén. Pero fíjate lo que dice aquí. Algunos le adoraron y había una atmósfera de adoración que me parece un punto muy importante para señalar. Esa atmósfera de adoración, yo me imagino que en este momento estaban los que dudaban, estaban aquellos que se sentían fracasados, aquellos que echaban de menos a Jesús, aquellos que estaban tristes, aquellos que se habían dado cuenta y decían, yo dejé todo por Él y Él ya no está. Eran humanos, Eran humanos.
Yo me imagino que pasaban 100.000 cosas en su cabeza, pensamientos. Estaban luchando, pero en medio de esa tribulación, una de las cosas que había era un espíritu de adoración. No dejes nunca de adorar al Señor, por lo bueno y por lo menos bueno. Porque Dios es un Dios que se mueve en una atmósfera de adoración. Cuando las cosas van mal, aprende a adorarle. Justamente en ese momento donde no queremos abrir la Biblia, no queremos orar, no queremos cantar, no queremos ir a la iglesia, justo en ese momento, hermanos, es donde verdaderamente debemos adorar a nuestro Dios. En ese momento donde quizá no todo va bien, es en ese momento donde nuestra adoración sube a un nivel mayor. En ese momento donde parece que está todo acabado, donde parece que no hay solución, en ese momento aprende a adorar a Dios. No hay cosa que moleste más al diablo, no hay cosa que le ofenda más que ver a alguien que ha sido tocado quizá por la tribulación o por una enfermedad o por la tristeza y que encima le ve que levanta adoración a Dios. Cuando los demás se sienten fracasados, tú levántate y adórale. Yo te adoro. Quizá no entiendo lo que pasa, Señor, pero te amo, te adoro, sé que tienes el control, te seguiré siempre, te amo y tú vas a ver que va a ser como miel en tus labios, va a ser como un perfume en tu piel, vas a cambiar de olor, vas a ver que tus heridas van a ser sanadas. Ay, yo quiero que me ministren, ay, yo no tengo nada. Es Dios el que tiene, Él es la fuente de los recursos. No es el hecho que hables conmigo, que yo te toque, que yo ore. Eso está bien, hermanos, pero creerme, la fuente no está en mí, la fuente está en Él. Y cuando tú levantas adoración en medio de la angustia, de la tempestad, tú vas a ver que Dios va a empezar a manifestarse, aunque nadie haya ministrado tu vida ni haya orado por ti, porque es Él el que cambia las situaciones.